Hola, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Hoy vamos a ver cómo crear nuestras propias clases en JavaScript. Para eso, siguiendo la misma temática de siempre, acá me creé un archivito llamado clase 24, la que habíamos visto antes era clase 23. Y este archivito seguramente empecé a escribir el core acá, ya tengo escrito el esqueleto. Acuérdense que el meta charset me devuelve el conjunto de caracteres que voy a usar, esto para las letras acentuadas y las señas. Acá le puse un título, que es el título que tengo en la ventanita, que es este título que tengo acá arriba. Bueno, y acá cambié el color de fondo porque a los ejercicios de clase le puse todo fondo gris para distinguirlo de alguna manera. De título le puse mis clases en JavaScript. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender a escribir una clase. Dijimos que una clase tiene un constructor. Un constructor es el molde que usa la clase para crear los objetos. ¿Está bien? Yo le digo, anda y créame un objeto. En este caso vamos a crear, por ejemplo, un objeto de tipo alumno. Y le digo, anda y créame el objeto de tipo alumno que tenga tres atributos: nombre, edad y legajo. En este caso, lo que voy a necesitar definir acá en la cabecera porque acostumbramos a definir las funciones en la cabecera, lo que voy a poner, voy a hacer una función. Vamos a cerrar este script. Y fíjense, define una función de nombre alumno, que en este caso, esta función recibe dos parámetros, primero y segundo. En primero le voy a tener que pasar el nombre y en segundo le voy a tener que pasar la edad. Entonces me pueden decir, sí, pero le hubiera puesto dos nombres que se entienda mucho más lo que reciben. Está bien, tienen razón, pero yo le quise poner cualquier nombre para que vean que los nombres no tienen por qué ser siempre los mismos. Entonces, esto es una clase. ¿Y cómo sabe que es una clase? Ah, porque tiene la palabra this, la palabra clave this. Cada elemento de la clase que yo defino tiene adelante la palabra this. Eso indica que es this, quiere decir este. Esta es la propiedad nombre de la clase. Cuando yo defino la clase, después puedo crear objetos de tipo alumno, porque yo ya tengo el molde. Es como si yo estuviera definiendo la clase string o la clase date. Después puedo crear objetos de tipo date o de tipo string. Acá voy a poder crear objetos de tipo alumno, solo que voy a tener que tener cuidado que cada vez que cree un objeto de tipo alumno, le voy a tener que pasar un primer valor y un segundo valor, donde en este caso, como el primer valor se va a guardar en la propiedad nombre y el segundo valor se va a guardar en la propiedad edad, va a tener que ser un nombre y una edad lo que le pase. Fíjense que mi clase tiene definido un tercer atributo que es el legajo, que por defecto se pone en nulo. Yo de entrada, cuando creo un objeto de tipo alumno, no le voy a asignar legajo. Y después tiene dos métodos. ¿Cómo me doy cuenta que son dos métodos? Porque generalmente tienen verbos en infinitivos y porque seguramente más abajo voy a ver dos funciones que me definen esos métodos. Yo en este caso las voy a escribir acá abajo, las funciones, pero siempre tienen que estar las funciones antes de que se usen. Entonces, en este caso, tengo la función matricular y la función imprimir. La función matricular lo que va a hacer es cambiarle el legajo al alumno y la función imprimir va a mostrar los datos del alumno. Como yo voy a estar creando objetos de tipo alumno, tranquilamente un objeto cualquiera de tipo alumno puede tener nombre, edad y legajo, y puedo cambiarle el legajo y puedo imprimirlo o mostrarlo en pantalla. Cuando yo llame a la función matricular, lo que estoy haciendo, le estoy asignando a la propiedad o al atributo legajo, le estoy asignando lo que le paso. Fíjense, cuando yo llamo a matricular, le voy a tener que pasar un parámetro. Ese parámetro después se pone en el legajo. Lo mismo cuando yo haga imprimir, ahí no voy a tener que pasarle nada, porque le diga, anda e imprimime de este alumno a ejecutar imprimir. Entonces va a buscar el alumno ese que es y le va a imprimir el nombre, la edad y el legajo de ese alumno. Bien, entonces ahí definí, vamos a hacer prolijito acá abajo, vamos a cerrar bien. Ahí definí, esta es la clase, o este es, digamos, el constructor de la clase, donde tiene dos métodos y tiene tres atributos. Los atributos son nombre, edad y legajo. Y los métodos son matricular e imprimir. Perfecto, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a escribir un poquito en el body. En el body lo que voy a escribir, otro poquito de JavaScript, acá abajo.
donde le digo, bueno, definime el objeto dato, que va a ser un objeto creado a partir de la clase alumno, donde le paso como parámetro, acuérdense que la clase alumno tenía que recibir dos parámetros, Marcos Pieri y 18. Marcos Pieri se guarda en primero y 18 se guarda en segundo. Después fíjense que en la propiedad nombre de este objeto se va a poner Marcos Pieri y en la propiedad de edad se va a poner 18. En la propiedad de legajo no se pone nada y los otros métodos siguen sin tocar. Entonces me va a crear un objeto llamado dato donde va a tener estos atributos y estos métodos. Lo que yo le podría decir después es, bueno, del objeto dato aplica el método imprimir. Va a venir acá, va a hacer imprimir y ¿qué va a hacer? Va a imprimirme los datos de este objeto. ¿Está bien? Después le digo andá y ejecutame el método matricular de este objeto. ¿De qué objeto? Del objeto, o sea, fíjense que matricular está aplicado al objeto que está subordinado con el punto. Dato.matricular. Entonces va y hace el método matricular donde le tengo que pasar un legajo. En este caso le paso 999, lo guardo en tercero y se asigna ese legajo. Entonces, dato va a tener en el atributo legajo, ya no va a tener null, sino que va a tener 99. Si lo vuelvo a imprimir, voy a ver que se imprime con 999. Vamos a hacer ahora, lo vamos a grabar. Dijimos que este era el 24, lo vamos a probar. Dijimos que estamos acá en el 24, refrescamos y ahí tenemos, fíjense. Nombre, Marcos Pieri, lo que hizo es aplicar, me crea un objeto pasándole Marcos Pieri y 18. Y obviamente en legajo null. Si yo le digo que me imprima eso, me imprime todo esto. Después fíjense que con matricular le cambio el legajo y después le digo que me lo vuelva a imprimir. Entonces vuelvo a mostrar acá, cambiar el legajo y imprime. Ahí lo que hice fue aplicar, digamos, los métodos a esos objetos. O sea que a partir de esta clase instancié el objeto dato. Y así podría establecer mucho más objetos. ¿Está bien? Para eso vamos a hacer ahora un ejemplito distinto. En este que es el 25. Vamos a cargar acá el 25. Y lo que vamos a hacer en el 25, vamos a crear objetos un poquito más complicados. Yo lo que voy a hacer ahora en este ejercicio, voy a crear un arreglo de objetos, ¿sí? Entonces lo que voy a crear primero es la clase. Fíjense, lo meto en script. Vamos a cerrar el script acá abajo. Y lo que hago es definir un arreglo, alumnos, es un nuevo arreglo. Fíjense que lo estoy definiendo sin elementos. Si total yo después puedo ir agregando elementos. A medida que lo voy usando, le voy agregando elementos. Fíjense que defino el arreglo alumnos sin elementos. Es un arreglo pero no tiene elementos. Defino índice, que índice va a ser, me va a decir en qué posición del arreglo tengo que agregar el próximo alumno. Para eso voy a usar la variable índice. O sea que esto me va a indica en qué posición debo agregar al próximo alumno. Pónganle después los acentos, yo no puse sin acento intencionalmente. Pero ahí a posición, próximo y nada más. Posición y próximo habría que agregarle los acentos. Bien, y después defino la clase. Defino una clase alumno que en este caso es diferente a la anterior, a la del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, fíjense que tenía una clase alumno que recibía 2 parámetros. En este defino una clase alumno que recibe 3 parámetros. Recibe el primer parámetro, el segundo parámetro y el tercer parámetro. En el primer parámetro le tengo que pasar el nombre. ¿Por qué? Porque después se lo voy a asignar al atributo nombre del objeto. En el segundo voy a tener que recibir la edad porque se lo voy a asignar al atributo edad del objeto. Y en el tercero voy a tener que recibir el legajo porque se lo voy a asignar al legajo. Y fíjense que le saqué un método, le dejé solo el método imprimir, no tenía ganas de que tuviera el otro método, entonces le dejé solo el método imprimir. Vamos a hacer el método imprimir acá abajo, así ya nos queda completito. Imprimir lo que hace no recibe ningún parámetro y yo puedo llamar al objeto punto imprimir, con lo cual me va a imprimir, saqué los BR, me va a imprimir todo en la misma línea. Bien. Bárbaro, ahora nos vamos a ir al body entonces. ¿Qué voy a hacer en el body? En el body voy a crear un script también. Ahí tengo el H1, el encabezado que habíamos puesto. Y le voy a decir que en respuesta ponga una S. ¿Sí? Le estoy asignando a la variable respuesta el valor S.
Y acá le voy a decir que me haga un bucle mientras respuesta sea S en mayúscula o S en minúscula. Esto es para que me pregunte si quiero seguir cargando alumnos. Esta es una forma que elegí yo. Podrían haber usado cualquier otro bucle. Podrían haber usado el while y no el do while. Podrían haber hecho un for. Podrían haber usado lo que ustedes quisieran. En este caso yo lo que hago es pedir que se ingrese un nombre y un apellido por teclado. Lo guardo en la variable nom. Pido que se ingrese una edad. Lo guardo en la variable edad. Y genero aleatoriamente un número entre 0 y 1000 y lo paso a entero y lo guardo en la variable leg. O sea que leg es un número aleatorio generado entre 1 y 1000. Con lo cual después me va a llamar a la función cargar. Voy a tener que hacer acá la función cargar pasándole el nombre, la edad y lega. Ojo que no estoy llamando a la creación del objeto. Estoy llamando a una función que después esa función sí me va a llamar a la instancia. Entonces acá lo que hago es cargar. Fíjense, en nn, en la variable nn, cargar me va a recibir, ¿qué cosa? El nombre que ingresé por teclado acá. En ee, ¿qué va a recibir? Va a recibir la edad que le ingresé por teclado acá, que es alfanumérica. Acuérdense que todo lo que se recibe por prompt es alfanumérico. Y en ll va a guardar el leg que le pasé, que es ese número aleatorio que se generó entre 0 y 1000. Entonces llamo a la función cargar, que tiene esos tres parámetros, y le digo que en alumno 0 la primera vez, como índice vale 0, en alumno 0, o sea, que me genere el primer elemento del vector con un nuevo objeto, o sea, que me genere, me instancie un objeto de la clase alumno, donde ese objeto le pase el nombre, la edad y el legajo. Entonces me genera un objeto y lo guarda como elemento 0. E incremento índice en 1 para que la próxima vez que lo llame a la función cargar, índice valga 1. Entonces el nuevo alumno que genere lo genera en la posición 1 y así sucesivamente. De modo que si yo ejecuto esto, lo grabo. Acá lo que tengo el bucle, no sé si lo repararon este bucle. Después de que llamo a la función cargar, lo que hago es guardar en respuesta, hago una pregunta y le digo, ¿quieres seguir cargando alumnos? Si me coloca la S en mayúscula o la S en minúscula, quiere decir que sí, vuelve arriba y vuelve a entrar. Cualquier otra letra que me ponga da por terminada la carga. Si yo lo ejecuto, creo que ya lo había grabado, pero lo vuelvo a grabar y lo ejecuto. Ahora vamos a ver que, bueno, me debieran dar esto, en algún momento falló, hay algo que no le gustó. Pero esto me debe... Ah, perdón, me falta acá el cerrar el script, me parece, ¿no? Vamos a ver si con esto anda. Lo pruebo y ahí está. Me ingreso un nombre, pongo Dante, ingreso una edad, 33, no es la edad mía, pero queda lindo. Desea cargar, pongo la S mayúscula o minúscula, lo mismo, le doy enter y me pide otro número. Le pongo Juan, le pongo 44, desea cargar, le pongo la N, que no quiero cargar más, entonces ahí me cargó dos personas. Y las cargó nada más, no vi nada más. Lo que vamos a hacer sería lindo acá abajo ahora, un bucle para que me muestre todas las personas que fui cargando, cómo las cargó. Entonces lo que voy a hacer es un for, que un for es más llamativo para recorrer un arreglo. Le voy a meter acá abajo un for que me permita ir recorriendo el arreglo. For cantidad igual 0, mientras cantidad sea menor que la longitud del arreglo, incrementando cantidad en 1 en cada vuelta, que muestre en la primera vez alumno 0, la segunda vez alumno 1, y a cada uno de esos alumno 0 que le busque el método de imprimir, alumno 1 que busque el método de imprimir, y así sucesivamente. Si lo grabo y lo ejecuto ahora, voy a ver que me pide el primer alumno. Dante, 33, ¿quiere cargar otro? Sí. Juan, 23, ¿quiere cargar otro? Sí, la pongo mayúscula la S, ok. Pedro, 34, ¿quiere cargar otro? Sí. María, 14, ¿quiere cargar otro? Le pongo que no. Y ahí entonces me muestra las 4 personas que fueron cargadas, porque el bucle for que hice recién me está mostrando, este bucle acá me muestra todos los elementos del arreglo. ¿Está bien? Entonces ahí me mostró todos los elementos que tiene el arreglo con su... O sea, lo que hice acá fue un arreglo. Primero me creé un arreglo que está en blanco y le fui agregando elementos. Y índice me controló en qué posición voy agregando cada elemento.
Cada vez este bucle se hacía mientras yo contestara que sí, me vuelve a pedir los datos y llama a la función cargar. La función cargar es una función sencilla, ¿está bien? Pero la función cargar se encarga de instanciar a partir de la clase alumno objetos de tipo alumno y los guarda en el arreglo. Hace esa doble cosa, digamos, a pesar de ser una línea nada más. Y me incrementa la variable índice para que el próximo elemento se guarde en el elemento que sigue del arreglo. Así guardé todos los elementos y después hice un for para recorrer cada elemento del arreglo y por cada elemento llamé al método imprimir. Y por eso logré mostrar todo esto de esta manera. Digamos que con eso ya quedaría explicada la forma de cómo generar nuestras propias clases y algún ejemplito de cómo utilizarlas. Muchas gracias por ahora. Con esto podemos decir que casi damos por terminada la teoría de JavaScript. A partir de ahora le queda mucha práctica para hacer a ustedes, que yo ya la fui subiendo en el sitio. Muchas gracias, nos vemos pronto.